pidieron bebidas refrescantes, porque donde yo vivo hace muchísimo calor y ahorita estamos como en verano. No en todo el mundo estamos en verano, hay unos que están en invierno y otros estamos en verano. Y pues ustedes me pidieron que les enseñara a hacer como algo refrescante, algo que se pudieran relajar cuando llegaran de la escuela. Bueno, ya ahorita estamos de vacaciones, así que tenemos mucho tiempo para hacer estas bebidas o para dárselas a nuestros amigos, o cuando tengamos una reunión también pueden hacer estas deliciosas bebidas y de verdad saben riquísimas. Y son 3 tipos de sabores de bebidas. Para la primera bebida que vamos a hacer vamos a necesitar agua mineral y 8 o 5 hojitas de té de menta. Si no tienes, puedes utilizar cualquier té de menta que tengas en tu casa. Y por último vamos a necesitar nieve de limón o del sabor que más te guste combinar estos ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro té de menta en un recipiente. Vamos a poner a hervir un poquito de agua y vamos a hacer un concentrado de té. Ya que ya hirvió nuestro té y ya tengamos un buen concentrado, ahora sí vamos a vaciarlo en un recipiente y vamos a dejar que se enfríe durante unos minutitos. Después vamos a vaciar un chorrito de té en nuestro vaso o el recipiente donde vayamos a hacer nuestra bebida. Después vamos a agregarle nuestra agua mineral y por último vamos a agregar nuestra bolita de nieve. A mí casi no me gustan las bebidas muy dulces, por eso es que ya no le agregué más dulce a nuestra bebida. Para la segunda bebida es muchísimo más fácil de hacer, porque lo único que vamos a necesitar es una bebida gaseosa del sabor que más te guste y la nieve del mismo sabor de tu bebida o algún sabor que combine con tu soda. Lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra soda a nuestro recipiente o frasco que vayamos a utilizar para hacer nuestra bebida y después vamos a agregar nuestra bolita de nieve y listo, así de fácil nos queda nuestra bebida flotante. De verdad muy rica, y este sí es un poquito más dulce esta bebida, pero aún así se ve súper rica. De verdad yo se las recomiendo, a mí me encanta. Para la tercera bebida vamos a hacerla muchísimo más frutal, más natural. Para hacerla vamos a necesitar agua mineral, tu fruta favorita, en este caso yo voy a utilizar frambuesa, y nieve del sabor de tu fruta o algún sabor que combine con ella. Lo primero que vamos a hacer es sacar el jugo natural que tiene nuestra fruta, así que vamos a machacarla con mucho cuidado. Y ya que la tengamos como una pulpita, vamos a vaciarla en nuestro frasco. Y por último vamos a agregar nuestra bolita de nieve. La verdad esta es mi bebida favorita, aparte porque sabe súper rico cuando pruebo las semillitas y como que la pulpita hace que sepa muy diferente esta bebida. Por eso a mí me encantó, de verdad yo estoy fascinadísima con esta. A mí me encantaría saber cuál fue su bebida favorita, la número 1, la número 2 o la número 3. La verdad, a mí me encantan todas, pero yo me quedo más con la 3. Polinesis, ya vieron que fue súper fácil de hacer estas bebidas. De verdad a mí me encantaba. Mi favorita fue la de frambuesa. Ya saben que a mí me encanta la frambuesa, soy fan de la frambuesa, pero esta fue mi bebida favorita. Pero todas me encantaron. También la de menta es riquísima y la de la naranjada están buenísimas. Ya saben que si hacen esta receta, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Cualquiera de esas redes sociales pueden mandarme su fotito y me etiquetan para que yo pueda ver todo lo que ustedes hacen, que les enseño a hacer. Me encantaría que me comentaras qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer para estas vacaciones, para que lo disfrutemos muchísimo más, o les gustaría que les enseñara como qué es lo que yo hago en todas mis vacaciones. Bueno, a veces me quedo flojeando en mi casa, pero cuando salgo me encanta mucho turistear. Si les gustó alguna de estas bebidas o tienen muchas ganas de hacerla, denle like para saber que les estoy enseñando cosas súper bonitas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesis. ¡Los amo! ¿Qué pasaría si pudiera regalar una pequeña parte de la galaxia en una botella? Pues yo te voy a enseñar a hacer este increíble regalo, o también lo puedes hacer para ti mismo. Lo que te voy a enseñar son 2 técnicas distintas para hacer esto.